Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y les hablaremos sobre Emilio Durkheim. ¿Quién es Emilio Durkheim? Emilio Durkheim, junto a Max Weber y Karl Marx, es considerado uno de los padres fundadores de la sociología. David Emilio Durkheim, nacido el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Durkheim vivió durante la transición de Francia de una sociedad agricultora a una urbana. Durante este periodo, también se desarrolló la Guerra Franco-Prusiana, dando como resultado la invasión de la ciudad natal de Durkheim en 1870. En 1879 ingresó a la Escuela Normal Superior de París y 4 años después se graduó en filosofía. En 1885 se trasladó a Alemania, donde entró en contacto con los trabajos de psicología de Wilhelm Wundt. Y 2 años después, gracias a la publicación de diversos artículos de la filosofía y ciencias positivas, le ofrecieron un trabajo como profesor de ciencias sociales y pedagogía en la Universidad de Burdeos. Fue el creador de la primera revista dedicada a esta materia, L'Anime Sociologique, que apareció en 1896. Algunas obras y teorías. Por ejemplo, Durkheim cambió la perspectiva del estudio de la sociología al afirmar que la sociología debía ser considerada como la ciencia que estudia fenómenos específicamente sociales. También Durkheim define los hechos sociales como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Según su teoría, los hechos sociales están presentes desde antes del nacimiento de un individuo, lo cual los hacen ser exteriores al individuo. Además, considera a estos hechos como colectivos, ya que forman parte de una cultura social, quien es la encargada de educar a los individuos según las reglas y normas. Este sociólogo también afirmaba que el estudio primordial de la sociología debería ser la sociedad en conjunto y no sus componentes, ya que la sociedad interioriza sus valores y moral dentro del individuo que la componen. Y también nos habla de la división de trabajo, una de sus teorías. Durkheim afirma que la solidaridad es el principal elemento para mantener la unión dentro de las sociedades. Este pensamiento se ve reflejado en obras como Educación y Sociología y la división del trabajo social. Además, considera que la solidaridad es un hecho moral. Clasifica la solidaridad en dos tipos: orgánica, desarrollada en las comunidades, en la amistad o en la familia, y la mecánica propia de las sociedades industriales, y en esta el sentido de pertenencia es menor. De lo anterior, el autor menciona que la educación inicial de un individuo debe empezar en la familia, mientras que las normas y valores debían ser objeto de estudio en las escuelas. Dentro de su obra también resalta el concepto de anomia, un término definido como la falta de solidaridad social causada por la creciente modernización. También nos habla de otra teoría que es el método de las ciencias sociales. En su obra Las reglas del método sociológico en 1895, Durkheim propuso el uso del método positivista. Pretendía estudiar los hechos sociales como cosa con el fin de comprobar su hipótesis en la realidad, y en su estudio de los hechos sociales como cosa, el sociólogo igualaba los fenómenos que podían ser estudiados y contrastados mediante el método científico. Así establece 4 pasos para realizarlo. El primero es la apariencia, que son las ideas previas realizadas en el análisis bibliográfico. La segunda sería la profundidad, que es determinada por la esencia y naturaleza de la organización social. Y por último, como número 3, sería la naturaleza del hecho, que es analizar del hecho y pues este mismo clasificarlo dentro de lo normal o lo anormal. El análisis como cuarto punto es la realización de una investigación tomando los datos recopilados para finalmente interpretar los resultados. El funcionalismo, esta teoría, no, Durkheim da énfasis en las leyes y normas que se planteaban en la sociedad, y pues en esta de igual forma se tomaba en cuenta las actividades que le correspondían a cada integrante de la comunidad,
que al momento de que se relacionan muestra una de vida independiente, pero sigue con un fin en común. Es a lo que él llama función. De esta manera, cada función que era realizada por sistemas sociales les acreditaba un valor positivo, si éstas procuraban una comunidad con armonía, pero si existía cierta discordancia, estos cambios eran considerados disfuncionales. El suicidio. En su obra El suicidio de 1827, Durkheim estudia la tasa anual de suicidios en diferentes países. Afirma que el suicidio, más allá de tener una causa individual y psicológica, tiene una causa social, y nos explica que existen 4 tipos de suicidio. El suicidio egoísta. Se desata en el individuo a causa de un sentimiento de falta de integración a la sociedad. El suicidio anómico. Sucede en las comunidades desintegradas y en situación de anomia. El suicidio fatalista, producido en sociedades donde las reglas sociales son muy duras para los individuos. Y el suicidio altruista. Si bien el exceso de individualismo conlleva el suicidio, la falta de este también. Por ejemplo, en los pueblos primitivos se les obligaba a los ancianos a suicidarse porque ya no podían sostenerse a sí mismos. Fenómeno religioso. Durkheim se refiere al fenómeno religioso en su obra Las formas elementales de la vida religiosa de 1912. Afirma que la religión es un fenómeno social que controla la mente del individuo, provocando la unión social. También menciona que el concepto Dios es sinónimo oculto de la sociedad. Esta obra está basada en investigaciones que hizo en pueblos aborígenes de Australia y de América. La definición de Estado, según Durkheim, era dependiendo la función que éste realizaba. Estas tienen que estar delimitadas, ya que afectaría bastante si fueran manipuladas o influyeran ideologías o relaciones sociales y colectivas. El Estado para él no es más que una conciencia social que debe encargarse de realizar representaciones sociales para controlar la conducta colectiva. De igual manera, él menciona que cualquier pugna era un tipo de irregularidad que atentaba contra el progreso y el orden. Finalmente, Emilio Durkheim falleció el 15 de noviembre de 1917 en París. Gracias por su atención.